tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Estamos llegando al término del 2019, un año intenso, un año de compromisos, un año en que nos sentimos honrados y comprometidos con ustedes por ese más de 1,5 millones de visualizaciones que nos han regalado. Ello, evidentemente, hace que regeneración.com.mx, que es en esta etapa el seguimiento, el complemento de aquel Regeneración semanario impreso que iniciamos, que lanzamos el primer número el 2 de octubre de 1992, hoy es esta realidad. Muchas gracias. Y para concluir este año, me parece que nada mejor que poderles presentar una conversación sostenida el 9 de febrero del 2005 con una personalidad que yo respeto muchísimo, la admiro, que ha sido fundamental en el proyecto democrático de país que poco a poco se ha ido desarrollando, construyendo, en la alternancia, en una transición democrática que aún no se consolida, pero en la cual todos estamos comprometidos. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Hacemos un repaso de sus luchas a lo largo de todos esos años hasta aquel momento, y creo que es de verdad, muy importante recordar los planteamientos que el ingeniero Cárdenas nos hizo en aquel momento. Vamos a ver la primera parte. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta noche un invitado muy especial y además a quien respeto y admiro y quien me dispensa su amistad desde hace ya varios años en que hemos compartido luchas democráticas. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ingeniero, muchas gracias. Contrario, Raúl, me da mucho gusto estar aquí hoy y poder pues dirigirme también a todo el auditorio de Oaxaca. Claro que además en Oaxaca y en todo el país, y yo diría que en toda Latinoamérica y en el mundo, a usted se le respeta porque ha sido el hombre de la congruencia democrática en toda la lucha que se ha dado en México para construir pues nuevos escenarios, buscar la real transición democrática, y en ese esfuerzo usted acaba de hacer planteamientos muy importantes recientemente en el sentido de ir nuevamente en búsqueda de la candidatura presidencial del Partido de la Revolución Democrática. Es un nuevo esfuerzo, es una nueva meta, señor. Es una nueva meta, Raúl, efectivamente, buscar la candidatura del PRD del 2006. Entonces estoy decidido a ser candidato porque es una forma como se puede impulsar un proyecto político con mejores elementos. Esto siempre es más fácil impulsar un proyecto político y ejecutarlo cuando se cuenta con los instrumentos de gobierno que cuando no se cuenta con ellos, desde luego. Por otro lado, pues hay mucho que hacer en el país, hay muchos objetivos no alcanzados en las transformaciones democráticas, en la satisfacción de las necesidades de la gente, en el ejercicio mismo de nuestra soberanía, en nuestra relación internacional. Entonces hay mucho que hacer. Es un compromiso que muchos mexicanos tenemos con esta causa y con estos objetivos, y bueno, a unos nos toca jugar en una posición, a otros nos toca jugar en otra, ¿no? Y bueno, en ese contexto podríamos remontarnos al 87, la corriente democrática dentro del PRI, secesión. De hecho, ustedes impulsaron con el cambio democrático en el país. Recordamos aquellos eran los tiempos del fraude electoral, los tiempos de los padrones alterados, y una serie de vicios que, bueno, de alguna manera todavía persisten, pero se han ido acotando por lo menos con nuevas instituciones. ¿Cómo ve usted al paso del tiempo ese momento con relación al actual, señor? Bueno, efectivamente, un primer logro, y creo que tenemos que reconocerlo todos, es que pudo que hubiera elecciones reales. Esto es que la elección no fuese una ficción y finalmente una decisión tomada únicamente por el presidente de la República, sino que el voto de los ciudadanos contara, esto es empezar a contar y ahora cuente. Este es sin duda un logro importante
Es un cambio, hemos logrado, entre otras cosas, esto que se llama ahora la alternancia. Ya no se gobierna igual como se gobernaba antes, ya la relación entre el presidente y su partido es distinta a la que teníamos anteriormente. Entonces se puso fin al régimen de partido de Estado y este es sin duda un logro importante, aun cuando la alternancia en el ejercicio mismo del poder no ha significado todavía un cambio de las políticas públicas, que es a donde hay ahora que orientar el esfuerzo. Hay algo que siempre ha estado y está ya incluso escrito de aquellos momentos del 88, la responsabilidad con que actuó el ingeniero Cárdenas cuando en aquellas concentraciones masivas en el Zócalo de la Ciudad de México había quienes proponían pues prácticamente bloquear, tomar Palacio Nacional cuando la elección del 88, y que usted actuó con una gran responsabilidad histórica, señor. ¿Cómo podemos contemplar ese momento? Habría que entender que tomar Palacio Nacional, lo pongo entre comillas, sí, no significa tener el control del país, ni menos los mecanismos para tomar decisiones políticas, económicas, culturales, etc. Por otro lado, haberlo hecho en las condiciones en que se estaba en aquellos momentos, pues no hubiera significado más que quizá provocar un baño de sangre, sin sin otros resultados que exacerbar la represión. Las decisiones políticas, yo diría las decisiones en la vida, pues no pueden tomarse con el hígado, hay que tomarlas con la cabeza, con responsabilidad. Y bueno, lo que se vio entonces era que si no se podía revertir el fraude electoral a través de la movilización ciudadana, que era la única arma de la que realmente se disponía, puesto que también una revolución no se hace simplemente por decisión de voluntad de una o de varias personas, sino pues una revolución se prepara, se acopian armas, se acopian recursos, hacen planes, y nadie estaba ni viendo ese camino como solución a los problemas del país, ni preparándose para él. Por lo tanto, bueno, pues había que proceder con sensatez y llamar a lo que se podía hacer, esto es llamar a la formación de una fuerza política que con el tiempo pudiese cobrar la capacidad necesaria para impulsar los cambios por los que se estaba luchando. Sin duda, la alternancia, en eso estoy totalmente de acuerdo con usted, la alternancia que vive el país fue impulsada por todo este movimiento que se genera en el 88, y al que de alguna manera, bueno, se suma el PAN con Cloutier en aquella elección, y doña Rosario Ibarra, que era la candidata también candidata presidencial. Sin embargo, ¿cómo podemos explicar o cómo podemos contemplar el hecho de que fue la izquierda de este país, la izquierda nacionalista, el centro izquierda, la que impulsa los cambios, y llegamos al 2000 y es la derecha la que toma el poder o llega al poder? No son, vamos, entre el 88 y el 2000 hay pues claro, un buen número de años. Sí. Yo lo explico, Raúl, bueno, pues habría que ver en qué circunstancias se llegó a la elección del 2000. Es una campaña anticipada por el hoy presidente Fox, un manejo mediático, una mercadotecnia electoral exitosa, esto es eficaz para atraer el voto, y un deseo y un entender de la gente que sacar al PRI de los pinos, como era el eslogan de Fox, eso resolvía todo. Nunca hubo por parte de Vicente Fox un compromiso de instrumentar políticas distintas a las que venían instrumentando los gobiernos del PRI. Entonces nunca hubo un compromiso de terminar con esta etapa de políticas neoliberales que nos han llevado para atrás durante 20 años. Entonces, bueno, la gente se fue tras la imagen, tras la mercadotecnia, tras un discurso hueco y sin contenido, pero en fin, ruidoso, y este es el resultado que obtuvimos en el 2000. Pero sin duda, yo diría, el gran esfuerzo por el cambio, pues lo hicieron los sectores populares, fundamentalmente los sectores populares.
y son los que están empujando para que el cambio pueda proseguir. Sí, realmente el presidente Fox o Vicente Fox ha dejado muchos vacíos en el país, en sus políticas públicas y incluso en su misma actuación personal. Yo creo que México no ha avanzado muy poco, y yo creo que esto es parte del gran debate, ¿no? El que México se quiere, el que México propone Cuauhtémoc Cárdenas, el que México estamos perfilando o tenemos perfilado en este momento con Acción Nacional en el poder y con el presidente Fox. Bueno, sin duda el modelo, el proyecto de país que está impulsando el gobierno actual es el mismo proyecto en buena medida que traían los gobiernos del PRI, entonces, los gobiernos neoliberales del PRI. Un esquema donde se concentra la riqueza en pocas manos, donde prácticamente no hay alternativas ni opciones para grandes sectores de la población que están encontrando en la salida hacia los Estados Unidos la única válvula de escape, la única posibilidad para encontrar cómo ganarse la vida. Un proyecto también de país subordinado, esto no es un proyecto de país donde las decisiones tomadas en función del interés de los mexicanos sean las que estén prevaleciendo, sino un país subordinado a intereses que no son los de la mayoría de los mexicanos. Y bueno, estamos justamente por un proyecto que va en sentido contrario. Primero, que se proponga elevar las condiciones de bienestar, abrir opciones a los jóvenes, hacer que la economía crezca, que es de donde pueden derivarse muchos beneficios, y establecer una relación internacional de equidad con todos los países. Esto es buscar un orden mundial mucho más justo que el que tenemos actualmente. Señor, el PRD, 5 de mayo de 1989, el día de su fundación, grupo de mexicanos, algunos incluso como el ingeniero Alberto, que ya no están con nosotros, un gran esfuerzo, una opción sin duda democrática a la que muchos nos sumamos. ¿Cómo podemos nosotros evaluar en este momento la vida del partido? Bueno, yo considero que el partido se logró constituir un partido con presencia nacional. Se logró hacerlo, así fueron los primeros años, en un clima de absoluta hostilidad en contra del partido. Hostilidad en todos los aspectos, esto es hostilidad política y hostilidad material. Esto es, en los sexenios de Salinas y de Zedillo, pues murieron alrededor de 600 miembros del PRD, cuyos crímenes, porque fueron crímenes, pues han permanecido sin castigo, ha habido impunidad para quienes los cometieron. El partido logró consolidarse como una organización nacional, avanzó sin duda, es decir, el punto culminante en el aspecto electoral como PRD, pues se alcanzó en el 97, en la elección intermedia del 97, donde se eleva la presencia del partido en la Cámara de Diputados. Usted gana. Se gana el gobierno del Distrito Federal, en fin. Se avanza en muchos estados donde había poca presencia, pues se tienen votaciones elevadas respecto a las que había anteriormente. Y bueno, no podemos desconocer que ahora, en este momento, el partido atraviesa por una situación difícil. Ha habido conflictos, hubo un conflicto serio, muy serio para el partido, en la elección que se hace para renovar su dirección nacional en el 99, que tuvo sin duda un impacto muy negativo en la propia elección del 2000. Después hubo pues, los problemas en los que se retrasa el resultado electoral en la elección ya del 2001, se retrasa el resultado mucho tiempo en forma públicamente inexplicable. Uno podría tener algunas suposiciones de que hubo manipulación en las cifras electorales para obtener una cierta composición del Consejo Nacional y un resultado distinto al que podía estar expresado en los votos claros y francos de los militantes del partido. Esto también causa problemas. Viene luego la renuncia de Rosario Robles a la presidencia del partido y un control, podemos llamar, de la vida interna del partido por lo que hemos llamado las corrientes, que me parece es un
objetivo que hoy tenemos por superar. Esto es superar esa situación y lograr que el partido pues, se reposicione a partir de presentar propuestas, a partir de darle más atención a su organización, a partir de abrir las puertas del partido a que nueva gente pueda incorporarse o reincorporarse al partido y representar un refresco en todos los sentidos y sobre todo una actitud distinta respecto a cómo hacer política al interior del partido. ¿Qué ha sido ese, tal vez uno de los temas fundamentales del debate interno, el de las corrientes? Porque finalmente el partido ha resistido, bueno, desde el salinismo, ¿no?, que fue una etapa muy complicada. Sin duda, esta es una situación que debe superarse y yo espero que pues la conciencia de la base y la convicción de la base y la voluntad de los miembros del partido en mayoría que quieren pues, recuperar el partido para una línea política distinta se logre en un plazo corto. Señor, llega, como usted bien lo comentaba, el momento estelar, 156 diputados en la Cámara de Diputados en 97, cambia la correlación de fuerzas en el Congreso, básicamente en la Cámara de Diputados, cuando el PRI pierde la mayoría. Usted llega al gobierno del Distrito Federal, complejo el manejo del gobierno del Distrito Federal. Toda esta etapa, ¿cómo la evaluaría usted de su gobierno? Complejo el manejo del gobierno, yo diría toda ciudad de la importancia de esto, toda entidad con 8,5 millones de habitantes, pues es un manejo complejo. Pero a veces se pierde de vista, Raúl, y esto es muy importante, las grandes potencialidades que tiene la Ciudad de México. Esto es, la Ciudad de México ha tenido capacidad para resolver sus problemas a pesar de la magnitud de esos problemas. Es sin duda pues, el centro del país en muchos sentidos, no solo por ser la capital política, sino que aquí se concentra una buena parte de la actividad económica, se concentra una parte muy importante de la vida cultural del país, claro, de los servicios de salud, servicios educativos, servicios de todo tipo. Es un gran centro financiero, no solo nacional, sino yo diría con proyecciones pues mundiales en estos procesos de globalización que estamos viviendo. Entonces, esto es lo que permite también y hace posible que se resuelvan los problemas del país y donde desde el gobierno se encuentran pues también muchos elementos que colaboran para una buena gestión. Ahora, la gestión, yo diría, no fue fácil en el sentido que hubo que partir de cero en muchos aspectos, hubo que recomponer muchas cosas. La organización anterior de la administración pues estaba orientada para servirse de la ciudad y no para servir a la ciudad. Hubo que poner en marcha pues, muchos programas de infraestructura, por ejemplo, donde no había posibilidad de cortar un listón para inaugurarlos. Esto es la reparación de tuberías, esto es de fugas de agua que se hace pues, subterráneo, se reponen tubos, se hizo un trabajo importante en ese sentido para rescatar volúmenes sustanciales de agua que se estaban perdiendo. Es un trabajo que desafortunadamente no se ha seguido con el mismo ritmo que llevaba, siendo uno de los problemas principales de la ciudad el agua. Se repavimentó, pues nadie va a ponerle un listón al pavimento, claro, porque se quita un bache. Se limpiaron los drenajes, como no se había hecho anteriormente, en un plazo mucho más corto de lo que se había hecho antes. Se pudo poner en marcha un instituto de cultura de la ciudad. Que fue muy importante la labor cultural, el trabajo cultural de su gobierno. Se hizo un trabajo cultural importante que estaba pues, prácticamente desaparecida, la tarea cultural del gobierno de la Ciudad de México. En fin, se trató de mejorar el servicio de hospitales, lo que estaba a cargo de la ciudad. Pero repito, aquí lo que es muy importante destacar es que para cualquier acción positiva se encuentra mucha colaboración de mucha gente, de la gente que vive en las colonias, así sean las más alejadas del centro, en las distintas delegaciones. Se encontró la colaboración de los comerciantes organizados de la ciudad, de las cámaras de industriales, de profesionistas, en fin, en eso se encuentra siempre una gran colaboración cuando hay una iniciativa positiva. Ahora,
El gobierno, bueno, transcurrió también en un clima de hostilidad política por una razón. Esto es, desafortunadamente el gobierno se inició ya prácticamente dentro de los tiempos electorales. Y esto hizo, bueno, pues que esto distorsionara mucho algunas relaciones de orden político y que desde el gobierno federal se viviera un clima de absoluta hostilidad, que además pues tenía que ver con que no se estaba haciendo lo mismo, no se estaban respetando las canonjías o las prácticas que había tenido el propio gobierno del Distrito Federal antes de que fuese un gobierno elegido. Y todos los intereses que estaban en juego. Pero aún así fue un gobierno que a la luz de los años se advierte su eficacia y su sobriedad, que es parte también de la personalidad de usted, ingeniero, esa sobriedad que pues sí, yo creo que más importante era ir al fondo, a la raíz de los problemas, que a buscar aquellos eventos o programas que permitieran cortar un listón y estar bajo los reflectores de la publicidad. La espectacularidad. Se queda Rosario, viene la campaña del 2000, en algún momento se habló mucho de un frente amplio, hubo planteamientos y negociaciones con el PAN, particularmente con Fox, para poder en ese momento lograr una candidatura única. Usted recuerdo que planteó varias alternativas para procesar una candidatura, pero dándole como tema fundamental el programa de gobierno. Entiendo que esto fue lo que rompió. Se avanzó en esa idea de tener un solo candidato de la oposición, bueno, con la idea efectivamente de terminar con el régimen de partido-estado, con que el PRI no siguiera en el gobierno. Se avanzó en la elaboración de una plataforma que consideramos, yo consideraba en ese momento, y el conjunto de personas que veíamos la situación considerábamos que era indispensable antes de decidir por personas, bueno, saber cuál era el compromiso y hacia dónde tenía que dirigirse el esfuerzo ya de un nuevo gobierno. Entonces se trabajó y se avanzó mucho en la elaboración de esta plataforma. Yo creo que casi llegamos a tener una propuesta definitiva. Donde se atoró fue en la forma de elegir al candidato. Esto es, del lado de Acción Nacional se planteaba el que fuese una encuesta y yo decía que debía ser una elección abierta a la ciudadanía la que decidiera quién podía ser el candidato de esta amplia coalición de la izquierda. Ahí se atoraron las cosas, finalmente se nombró aquello que llamaron la Junta de los Notables, que acabó proponiendo una elección. Yo dije que después de muchas discusiones, que yo aceptaría cualquier procedimiento que decidieran este grupo, y Acción Nacional se cerró y Fox se cerró a que solo una encuesta era posible. Cuando este grupo planteó un mecanismo que parecía entre encuesta y elección, pues acaba siendo una elección quizá con menos casillas, con menos sitios de votación de los que nosotros habríamos propuesto inicialmente, pero finalmente no fue aceptado por la Acción Nacional y ahí se acabó la negociación. Ingeniero, de los temas actuales que sin duda es muy importante conocer su opinión, porque, bueno, por lo que usted representa, no solo para el PRD, sino nacionalmente, ya lo comentábamos al inicio de la conversación. Los temas actuales, si me permite, el primero podría ser el tema de Rosario. Rosario Robles, bueno, un cuadro importante del partido desde la deformación universitaria, luego su tránsito por la Cámara de Diputados, fuimos compañeros en la 56 legislatura, y ahora todo este entorno en el que se ha visto involucrada con todo lo que ha sucedido en este año. Su visión sobre Rosario, sobre su actuación y sobre estos temas. Considero que puede haber habido errores en sus decisiones políticas. Estoy absolutamente convencido que no tocó un solo centavo para nada que no fuese lo aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional, que estaban enterados de las finanzas del partido, claro. De los manejos financieros, de la obtención de recursos para las campañas, de
qué se había obtenido, qué compromisos se estaban estableciendo, etc. Entonces, en ese sentido yo considero que ahí no hay absolutamente nada que discutir siquiera. Por otro lado, puede haber tenido algún conflicto entre sus asuntos personales y la cuestión política que llevó finalmente a su decisión de salir del partido. Yo mantengo mi relación de amistad y de compañerismo con Rosario, por más que ella esté ahora fuera del PRD. Y en este tema de los últimos, estos escándalos que hemos visto, bueno, finalmente sabemos que la lucha política es intensa y que yo creo que no sé, pero en cualquier parte del mundo siempre hay, con tantos intereses en juego, no es cualquier cosa lo que está en el tablero de la discusión. Evidentemente se ha visto que desde que el Estado, cualquier Estado en este caso, pues hace y opera sus mecanismos en la lucha política para combatir o para dañar incluso a sus adversarios. ¿Cómo sitúa usted este momento por el que atraviesa el gobierno del Distrito Federal? Yo considero muy grave, Raúl, que a través de los videos, como quiera que se hayan grabado y como quiera que se hayan tomado, pues se haya visto a miembros del partido metiéndose dinero en las bolsas, llenando bolsas de plástico con dinero, cuyo origen no conocemos, y su destino menos todavía, ni tenemos, ni sabremos, yo creo, a cuánto ascendieron las distintas entregas que estas personas recibieron. Yo creo que este es el daño mayor que se le ha hecho al partido. Esto es lo que dejaron ver estos videos, es el daño mayor. Además es poner en manos del adversario político pues un arma para que golpee al partido y al proyecto del PRD. Ojalá el que no se repitan este tipo de actos, y el que el partido pues ya hizo una condena, la dirección del partido ya hizo una condena de estos actos, pero yo esperaría que la conducta misma del partido, la trayectoria que siga de aquí en adelante el partido como institución, pues sea lo que permita recuperar al partido ante la opinión pública, reposicionarlo nuevamente como una opción electoral y política de primer orden, y repito, que no vuelvan a darse este tipo de situaciones en ningún miembro del partido y que no nos veamos más involucrados como institución en un acto de corrupción, o por lo menos un acto que no ayuda a la construcción de un partido y a mantener una autoridad moral. Podemos hacer un corte breve y continuamos charlando aquí para Sin Censura. Amigos, vamos a hacer un corte de una semana y regresamos con ustedes nuevamente. Ya saben a qué hora es, ya saben qué día es, ya saben en qué canal es. Los quiero mucho. Buenas noches.